Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Mario Vargas. Soy del CDA Neiva. Pertenezco al grupo número 74 del curso de algoritmos. Mi número de contacto es el 300-756-7197. Para si mis compañeros quieren interactuar por medio de WhatsApp, con mucho gusto. Este curso tiene 3 créditos y cuenta con 3 unidades. La primera, introducción a la programación; unidad 2, algoritmos y estructuras de datos; unidad 3, lenguaje de programación. En la agenda del curso, empieza el 5 de febrero y termina el 27 de mayo. Ahora el 18 de febrero vence la primera actividad, que tiene un peso evaluativo de 25 puntos. Hay 4 actividades individuales y 2 actividades colaborativas. Entonces empezamos. La primera pregunta es sobre qué entendemos sobre programación de computadoras. También se llama programación informática o programación de algoritmos. Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente. El propósito de esta programación es que nos brinde un comportamiento deseado de lo que queremos. Evaluación histórica del lenguaje de programación. Con el paso del tiempo, ha venido evolucionando las computadoras. Los lenguajes de programación han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades tanto de los programadores como de las máquinas. Esto viene de hace más de 100 años y el primer lenguaje escrito de computadora fue por una mujer, llamada Ada Lovelace, quien es considerada como la primera programadora. Al principio el lenguaje de programación era muy difícil de entender, pues solo solo estaban desarrollados para ser entendidos directamente por las máquinas. Este es un lenguaje de bajo nivel. Y a medida que pasa el tiempo, fue recopilando para ser interpretado a un nivel más humano. Esto se llama un alto nivel, facilitando el proceso de desarrollo de los software. La evaluación histórica del lenguaje de programación empieza en 1843 por la llamada Ada Lovelace, quien fue la primera mujer en programar y escribió los algoritmos para la máquina analítica de Charles Babbage. En 1957 aparece Fortran. Es un lenguaje de alto nivel de programación de propósito general para cálculo numérico y científico. Es el lenguaje más antiguo de programación utilizado hoy en día. También aparece en 1958 el Lisp, en el 59 el COBOL y en el 64 el BASIC. En el año de 1970, en 1970 aparece Pascal, en honor al matemático físico francés Blaise Pascal. Este método fue utilizado para la enseñanza de programación estructurada y estructuración de datos. En 1972 aparece el lenguaje C, también llamado anteriormente como el B, creado para sistemas UNIX. Mucho más de los lenguajes de programación más populares del mundo son derivados de él. Entre ellos tenemos el C numeral, Java,
JavaScript, Perl, PHP y Python. En 1980 aparece Ada, en honor a Ada Lovelace. Es derivado de Pascal, contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. En el 83 aparece el C++. Es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. En el 83 aparece el Objective. Ampliación en C se adiciona la funcionalidad de paso de mensajes basados en lenguaje. En el 87 aparece el Perl, en el 91 el Python, en el 93 el Ruby, en el 95 el Java y el JavaScript. Este último, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web, permite utilizar formularios de presentación, validación, interactividad, animaciones, seguimientos de actividades del usuario, etc. C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma. Tendencia en cuanto al lenguaje de programación. Lo mejor que hay es el JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado dialecto estándar. Se define como orientado a objetos basado en prototipos imperativos, débilmente tipificado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte en un navegador. Permite mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Desde el año 2012, todos los navegadores modernos soportan completamente el ECMAScript 5.1, una versión del JavaScript. Todos los navegadores más antiguos soportan por lo menos el ECMAScript 3. La sexta edición se liberó en julio del 2015. JavaScript se diseñó en una síntesis similar a C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen sintácticas y propósitos diferentes. Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para interactuar con una página web, se provee del lenguaje JavaScript de una implementación de documento Object Model, DOM. Otro programa es el SQL. Es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permiten seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más. También está C#. ¿Qué son buenas prácticas de programación? Se hace referencia a la forma práctica exacta al momento de programar un dispositivo, incluyéndole solamente los programas necesarios para el fin que fue creado. Aquí menciono algunas prácticas de programación. Una es nunca hacer variables de instancias públicas. Hacer una variable de instancia pública puede ocasionar problemas en un programa. Por ejemplo, si tiene una clase, mi calendario, esta clase contiene un arreglo de cadena de días de la semana. Pero un arreglo público, y esto puede ser accedido por cualquiera. Tú asumes que aunque este arreglo contiene siempre los 7 nombres
de los días de la semana, alguien por error puede cambiar el valor o insertar un error. Otra alternativa es el copiado defensivo es salvador. El copiado defensivo hace que los objetos creados estén libres de la mutación. Por ejemplo, el código siguiente tenemos definida la clase estudiante, a la cual vez tiene una variable a la fecha de nacimiento, que es inicializada cuando el objeto es construido. Otra es poner un espacio después de cada coma. Facilita la legibilidad del código. Se recomienda en algunas operaciones complejas hacer uso del paréntesis, redundantes o innecesarios, que sirven para poder agrupar expresiones dentro de tales operaciones. Indagamos sobre C numeral. Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado en 1999 por Microsoft. Andrej Heiberg fue su creador. Alguna de las ventajas es que es fácil de entender y por su interoperabilidad soporta la extracción de objetos de otros programas. Tiene también una compilación simple, variables anulables, enumeraciones, enum, expresiones lambda, acceso directo a memoria, lin, que es la misma consulta del lenguaje integrado. Desventajas. Las desventajas que se derivan del uso de este lenguaje de programación son que en primer lugar se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio Net. Por otra parte, tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la pura instalación, etc. No siendo más, compañeros, me despido. Muchísimas gracias. Pido disculpas de pronto por mi voz un poco ronca. Muchas gracias y les deseo éxitos.